presidente. Buenos días, procurador. Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor presidente, aprovechando ahorita lo que nos presentó con respecto a la consulta de revocación de mandato, destacar este hecho de que 9 de cada 10 mexicanos en este ejercicio democrático votaron para ratificar que continúe usted como presidente de la República. Bajo esta premisa, presidente, preguntarle ¿cuál sería el legado que usted le gustaría dejar a las y los mexicanos en términos democráticos? Si bien con la reforma político-electoral se tiene previsto que se atienda esta arista pendiente dentro del gobierno, dentro de las instituciones, ¿cuál sería este legado en democracia que usted le quisiera dejar a las y los mexicanos? Y preguntarle si el secretario de Gobernación o la secretaria de Seguridad le informaron si hubo saldo blanco o si hubo algunas anomalías en el proceso electoral que ocurrió el día de ayer. Gracias, presidente. Bueno, esta es una muy buena experiencia para la aplicación de la democracia participativa. Con la reforma que vamos a presentar, con la reforma electoral, se van a considerar algunos aspectos para facilitar el que pueda ser vinculatoria. Pensamos que es muy alto lo del 40% de participación. Ahora participó mucha gente, pero no pasó del 18%, 17, casi 18%. Entonces, sí podría reducirse a que no sea el 40, a que sea el 30 y si se puede el 20. Eso sería lo mejor. Si no es posible el reducir el porcentaje de participación para que sea vinculatoria la consulta, pues quedaría también a la voluntad del presidente, sea hombre o sea mujer. Yo dije que no importaba si no votaba el 40% de los ciudadanos, que si perdía me iba, porque también, aunque se trate del 18 o del 10, si se pierde, ¿cómo se gobierna? Ya es muy difícil. No se puede gobernar sin el respaldo de los ciudadanos. Por eso es más cercana a la democracia la democracia participativa, o es más cercana a el ideal democrático, la democracia participativa. Porque si es democracia representativa, me eligieron por 6 años y haga lo que haga, no me pueden quitar, porque así está en la Constitución y así está en la ley. En cambio, con la democracia participativa existe este método de revocación del mandato. Y esto obliga a quien esté en la presidencia a actuar con rectitud, con honestidad, a no darle la espalda al pueblo, a no robar, a no ver
el presupuesto como un botín, porque la gente no se lo permitiría. A los 3 años, para afuera. Entonces, yo creo que eso es un gran avance, el que se haya dado este primer paso. Esto va a ayudar mucho para consolidar la democracia y para tener buenos gobiernos, para que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos. Por eso estoy muy satisfecho, muy contento con esta decisión de la gente de participar, porque la apuesta de nuestros adversarios era a que se fracasara. Yo no sé cómo son demócratas. Porque si son demócratas calculadores, interesados, si van a buscar la democracia solo cuando piensan que van a sacar provecho, pues eso no es ético, no tiene que ver con la moral y no tiene que ver con el ideal democrático. Es muy lamentable que haya todavía esa postura y también muy lamentable la actitud del INE. Debería de estar ahora celebrando si no hubiese puesto obstáculos. No pudieron, a pesar de que no estaban de acuerdo con la revocación del mandato, estaban en contra. Una paradoja que los que deben de estar promoviendo la democracia actúen de manera antidemocrática. Pudieron resolver el poner las casillas, pudieron resolver el difundir más la consulta, firmando acuerdos con los medios de comunicación, organizando debates. Pero no hay dinero y por lo mismo pues no hay consulta. Hubo un partido, Morena, que devolvió 500 millones de pesos y no quisieron aceptarlo. Tuvo que haber una modificación y se aprobó que sea reingresado ese dinero al gobierno federal, a la tesorería, para obras en beneficio de la gente afectada por inundaciones o por otros siniestros. Y en eso se va a utilizar ese dinero que aportaron. Pero bueno, había la forma de difundir más, de promover más. Los mismos dirigentes de los partidos que calcularon, no vamos a ganar. Y si no vamos a ganar, pues no participemos. Entonces, la democracia es ganar y ganar y ganar y ganar y ganar. No,
la democracia es hacer valer el derecho que tiene el pueblo a elegir libremente a sus autoridades y tomar las decisiones que más convengan al interés de la nación. Eso es la democracia. Entonces, pues es iniciar una etapa nueva. Acuérdense que estamos dando los primeros pasos en materia de democracia. México es de los países más atrasados del mundo en materia democrática. Siempre hemos hecho el repaso, pero no se debe de olvidar, sobre todo para los jóvenes, durante 3 siglos, desde que nos invadieron los europeos, los españoles, pues se estableció un sistema virreinal. La monarquía española nombraba a virreyes para dominar México. Desde luego, pues no había democracia. 300 años. Los virreyes nombraban a sus representantes en las regiones del país, en las provincias, les llamaban alcaldes mayores. Con la independencia se inicia un proceso en busca de la democracia. Hay una república federal, pero solo un presidente electo termina, Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, termina su periodo de 4 años, porque antes no eran 6 sino 4, y de ahí ya no hay democracia. Cambia el sistema federal por el sistema centralista y entra a la escena política Antonio López de Santana, que en ese periodo, la primera mitad del siglo XIX, es 11 veces presidente de México. Luego hay, después de la Guerra de Reforma, después de la invasión francesa, se restaura la República y hay 10 años de apego a la Constitución, de legalidad, de periodismo libre, con el presidente Juárez y con el presidente Lerdo. Pero eso se termina con una toma del poder encabezada por Porfirio Díaz, con la bandera de la no reelección, 1876. Toma el poder y manda al exilio al gobierno legal, legítimamente constituido, encabezado por Sebastián Lerdo de Tejada. Y se queda de 1876 hasta 1911 como hombre fuerte, 34 años. Viene la revolución y ese hombre excepcional, Francisco I. Madero, que se adelanta a su tiempo y que llama al pueblo a tomar las armas para derrocar la dictadura porfirista con el lema sufragio efectivo, no reelección.
voto efectivo, que efectivamente sea el pueblo el que elija a sus autoridades. Asesinan a Madero, por eso es el apóstol de la democracia, y ya hacia adelante no hay democracia. Don Daniel Cosío Villegas, y lo repito, decía, ya no está don Porfirio, pero quedó doña Porfiria, porque en los años posteriores a la Revolución Armada se constituye un partido único en 1929 que agrupa a todos los partidos regionales, hace un solo partido, y ese partido, aunque se transforma con el tiempo, domina por 70 años. Luego se piensa, bueno, ¿qué pasaba en todo ese tiempo? ¿Quién elegía? Pues el presidente, los gobernadores. Desde la época de Porfirio Díaz se estableció la regla de que el presidente ponía a su sucesor, a los diputados federales y a los senadores, y a los gobernadores. Y los gobernadores ponían a los presidentes municipales, a los diputados locales, a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de los estados. Así era, así fue, hasta hace poco. Empieza a haber un movimiento por la democracia en los últimos tiempos, sobre todo a partir de 1988, porque aunque habían partidos de oposición, pues la mayoría eran partidos paleros para simular de que había democracia en México. Entonces, en el 88 sí inicia un movimiento democrático contra el partido único. Hay fraudes electorales en todos los tiempos, fraude electoral en la época que participa Vasconcelos, fraude electoral la época que participa el general Enríquez, fraude electoral en el 88, fraude electoral en el 2006, en el 12, fraudes electorales. La gran decepción es que se triunfa por primera vez, la oposición gana la presidencia en el 2000 y no hay cambios. Desde luego sigue el mismo modelo económico que ya se había implantado desde Salinas. Continúa con Fox, ya lo hemos dicho aquí, el secretario de Hacienda de Fox había estado de subsecretario de Hacienda de Salinas, Gil Díaz, y continuó lo mismo. Y luego no solo mantienen la misma política económica antipopular, entreguista, sino hacen fraude.
llegaron gracias al movimiento por la democracia, por el esfuerzo, por el sacrificio de muchos. Y cuando llegan, además de que no hacen nada en beneficio del pueblo, de que hacen alianza con los corruptos, además de eso, deciden no establecer la democracia y nos roban la presidencia en el 2006. ¿Se acuerdan de la frase haiga sido como haiga sido? Entonces, apenas estamos dando los primeros pasos. Y claro, este es un proceso, por eso celebro lo de ayer, porque es un avance. Siempre hago el símil de los esclavos, que cuando triunfa la revolución y llegaban los revolucionarios a las haciendas, hace relativamente poco, 100 años, porque la abolición de la esclavitud en México se llevó a cabo en 1914, 1915, 100 años después de que la proclamara el cura Hidalgo. O sea, siguió habiendo esclavitud. Y es hasta 1914, 1915 que es abolida la esclavitud con leyes contra el peonaje. Entonces llegaban los revolucionarios a las haciendas y les decían a los peones, ya son libres. Y los peones, en vez de alegrarse, se ponían a llorar porque no sabían qué era la libertad. Ahí estaban enterrados sus tatarabuelos, sus abuelos, sus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos. Hasta para casarse se tenía que pedir permiso al amo. Tuvo que pasar un tiempo para que la gente empezara a ejercer su libertad. Pues así son los procesos políticos y sociales. Entonces ayer avanzamos y vamos a seguir avanzando. Claro, imagínense los que tienen mentalidad conservadora, que son demócratas de mentira y autoritarios de verdad. Pues a ellos no les gusta, les molesta. Además, traen la vieja tradición de que debe de votar, porque eso también se dio en nuestro país. Incluso gente lúcida como Justo Sierra estaban a favor de que se le diera el derecho al voto solo al que sabía leer y escribir. El sufragio universal, que se considerara ciudadano. Bueno, en todo el siglo XIX, en la mayor parte del siglo XIX, no se consideraba ciudadano a los peones. No tenían el derecho a votar. Después se obtuvo el derecho al voto universal y luego el derecho al voto de la mujer, que tampoco podía participar. Entonces, son procesos que tenemos que mantener.
se puede decir, ¿y qué tiene que ver esto de la democracia con mi trabajo, con mis ingresos, con la posibilidad de que mis hijos estudien o que yo tenga oportunidad de curarme y también mi familia? Tiene que ver mucho, 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 mucho. Porque si hay democracia, hay justicia, hay honestidad. Cuando no hay democracia, no hay justicia y no hay honestidad. Impera, prevalece la corrupción. La democracia es competencia, es un contrapeso, obliga al que está en el gobierno a hacer bien las cosas. Repito, nadie se puede sentir absoluto. Entonces siempre están obligados a actuar con rectitud. Y el que no lo hace, vámonos, tú te equivocaste, tú no puedes dedicarte al servicio público, tú dedícate a los negocios privados, no te dediques a la política, porque la política es un noble oficio que ni los más sucios políticos han podido mancharla. No confundas política con politiquería, son cosas diferentes. La política es lo que le permite al ser humano ponerse al servicio de los demás, ayudar a los demás, es servir y es un imperativo ético. Entonces, a ver, no cualquiera, yo quiero ser presidente municipal, yo quiero ser gobernador, yo quiero ser diputado. ¿Y cuáles son tus ideales? ¿Y cuáles son tus principios? ¿Y le tienes amor al pueblo? ¿O estás pensando nada más en ti, en cómo enriquecerte, en cómo sentirte superior o muy importante? Pues eso no tiene nada que ver con la política. El poder, repito, solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Entonces, lo de ayer fue una muy buena lección de democracia. Eso es lo que puedo comentarte. No.